Gloria al Señor. Señor les bendiga en esta maravillosa tarde, amigos, hermanos. Qué privilegio para mí llegar hasta su hogar a través de este medio de difusión de la palabra de Dios. Es indudable, amigo y hermano que me escucha, que Dios está hablando a tiempo y afuera de tiempo. Nadie podrá reprochar a Dios aquel día si se condena. Nadie podrá decirle: Señor, ¿por qué me echas al infierno? Dios te está hablando a tiempo y afuera de tiempo. Esta es una maravillosa oportunidad, hermanos, para hablarles de un tema muy, pero muy importante. Un tema que ya no se escucha mucho predicar. Ya de la boca de algunos ministros ya esa palabra dejó de existir. Pero para mí es una responsabilidad hablarle acerca del lago de fuego. Ese es el tema que vamos a tomar en esta tarde para predicar su palabra. El lago de fuego. Definitivamente, hermanos, es algo que no es agradable, ¿verdad? Pero yo te hago una pregunta y te voy a desafiar a ti que me escuchas. ¿Qué tienes que hacer para ir al infierno? ¿Tienes alguna idea de qué tienes que hacer para ir al infierno? Permíteme darte la respuesta. No tienes que hacer absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque ya lo hicimos todo. Ya lo hicimos todo, ya pecamos, ya nos contaminamos, entonces no tenemos que hacer mayor cosa para ir al infierno. Ya lo hemos hecho absolutamente todo. Que en esta tarde Dios respalde su palabra. Que sea el Señor quien nos hable en esta hora. Acompáñame así rápidamente al libro de Romanos, capítulo 3, verso 23. Carta a los Romanos, capítulo 3, verso 23. Y dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Rápidamente, ahí cerquita, acompáñame al capítulo 5 y su verso 12. Dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Perdona, no me equivoqué al decir por un hombre. Hay una versión que dice que el pecado entró en el hombre y por el hombre el pecado entró en el mundo. Esa es una realidad que no podemos evadir, ¿verdad? Tú sabes que nuestro primer hombre en la tierra, Adán, pecó. Y él fue destituido de aquel paraíso, fue sacado de ahí. Fue echado afuera del paraíso. Y el pecado contaminó totalmente el universo. Hermano, no tenemos que hacer nada para ir al infierno. Ya lo hicimos todo. Delante de Dios todos somos pecadores. Aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Es doloroso decirlo, ¿verdad? Pero es la realidad. Aún nuestras mejores obras para Dios son como trapos de inmundicia. Imagínate las peores. Imagínate lo peor. Hermano, hoy en día muchos ya no creen en el infierno. Ya no creen en ese lugar de tormento. Esta sociedad moderna ha levantado un velo a esta humanidad perdida, diciéndoles: no hay infierno. Y por tanto, ya no creen en Dios. ¿Cuánta gente dejó de creer en Dios? ¿Cuánta gente se declara atea? ¿Cuánta gente dice ahora mismo: no hay Dios, no existe? Hermano, para muchos el infierno es una irrealidad,
una fantasía, una historia extraída de la mente más prolífera. Hermano, yo te quiero decir algo. El infierno es la más espantosa realidad que tenemos. Es lo más seguro que hay. Ahora, ¿cómo es el infierno? ¿Cómo es el infierno? En las afueras de Jerusalén había un basurero llamado Gehenna, y muchas veces Jesús usó para sus parábolas aquel lugar. Ese lugar que ardía siempre, siempre estaba ardiendo. Jesús lo utilizó como una analogía de lo que es el lago de fuego. En ese lugar, Gehenna, en las afueras de Jerusalén, ahí tiraban perros muertos, cadáveres de personas que habían bajado de los maderos. Los romanos los crucificaban ahí los iban a tirar. Animales muertos, basura, y siempre ese lugar estaba maloliente, quemándose. Siempre había cadáveres de animales y de personas pudriéndose en ese lugar. Hermano, ¿cómo es el infierno? Jesús nos da una maravillosa descripción de ese lugar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 47 y 48, dice la palabra: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Verso 48. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y eso lo dijo Jesucristo. Hermano, qué tremenda realidad es el infierno. Y muchos se atreven a negarlo. He escuchado a personas que dicen: no, el infierno es inventado por los abuelitos para asustar a los nietos. No, el infierno es un lugar simbólico simplemente. Quizá una religión antigua lo declaró y por eso ahora se menciona. Y mucha gente, cegada en su entendimiento por causa del pecado, ha dejado de creer en el infierno. Y por ende, ha dejado de creer en un Dios vivo. Hermano, podríamos negarlo, ¿verdad? Podríamos decir: no, el infierno no existe, no es real. Podríamos atrevernos a pensar que esa es una fantasía extraída de la imaginación de los hombres de la antigüedad. Pero simplemente lo negaríamos porque seguiría siendo la más espantosa realidad. El lago de fuego, el infierno, es la más absoluta verdad que existe. Por eso a ti que me escuchas en esta tarde, te lo digo: si no quieres llegar a ese lugar, apártate del pecado y comienza a vivir una vida en santidad, una vida piadosa, una vida de comunión con el Dios viviente. Permite que el Espíritu Santo te guíe a conocer esa realidad. ¿Sabes que mucho cristiano ha dudado? Por mucho tiempo ha dudado, pero cuando viene la convicción del Espíritu Santo y los guía a la palabra, entonces encuentran que eso es una realidad, una absoluta e irrefutable verdad. Por eso te digo, hermano, asegúrate. Acompáñame así rápidamente a la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, su verso 7 en adelante. Y escucha lo que dice la palabra: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Verso 8:
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermano, si el Señor Jesucristo mismo nos describe en su palabra ese lugar, y a través de la inspiración del Espíritu Santo en el apóstol Pablo nos indica que Dios va a juzgar y va a dar retribución a cada ser humano por sus actos, ¿no te parece que deberíamos de estar en una manera santa y de piedad viviendo con el Señor? Si Dios está advirtiendo a esta humanidad de que su juicio es inminente, ¿por qué entonces seguimos pecando? ¿Por qué entonces seguimos desobedeciendo a su evangelio? Hermano, el evangelio es poder de Dios. Y no solo para salvar cristianos, sino a todo el mundo. El evangelio es el poder de Dios que a través de su palabra ministra entendimiento a un mundo perdido por causa del pecado. Yo hago una analogía del evangelio y digo que es como una tabla de salvación echada en el mar, donde un náufrago se hunde y se hace de ella y se salva. El evangelio es poder de Dios para levantar al caído. El evangelio es poder de Dios para sanar al enfermo. El evangelio es el poder de Dios que abre la puerta del cielo. Hermano, la palabra de Dios y Jesús mismo enseñan, y sin contradicción, y sin permitir que quepan dudas, que así como existe un cielo para los salvos, existe también un infierno para los perdidos. Es indudable esa realidad. Mire, hace unos momentos yo hablaba con una sierva de Dios y le contaba que ya en las iglesias, en los púlpitos, ya no se predica acerca del infierno. Ahora se predica cómo tener dinero. Ahora se predica cómo tener una vida llena de placeres y deleites. Inclusive se predica cómo amaestrar al perro para que no muerda el periódico. Perdone la burda o el burdo ejemplo. Perdónenme, pero en la realidad ya no se está predicando de eso. Pareciera que es una irrealidad hablar de eso. Muchos pastores se sienten quizá comprometidos con X o Y personas para no hacerlo. Se escucha más la palabra infierno en las canciones que se cantan en el mundo, en los mercados, en los parques, en los autobuses. Ahí se oye más la palabra infierno que en algunos púlpitos de algunas congregaciones, hermano. Allí en esos púlpitos prefieren omitir esa palabra por ser desagradable. Sí, pero para mí es muy importante hablarte de esa verdad. Hermano, ahí donde deberían de predicar sobre el infierno, se está predicando cualquier cosa ahora mismo. Ahí donde deberían de esforzarse para compartir la palabra infierno, la están negando. Es por eso que muchas almas siguen en las iglesias, siguen pecando. Oiga, en algunas congregaciones, y razón tenía Pablo cuando dijo que estaban contaminadas con adulterio, con chismes, con resentimientos, con orgullo, con altivez de espíritu, con concupiscencia, con lascivias y contiendas. Hermano, ¿cuántos predicadores tienen ahora temor de que los dejen sus ovejas, que los dejen solos y les predican la realidad? Yo tengo que hablarte a ti la verdad.
Si no te hablo de esta verdad, a mí me van a demandar por que no te prediqué la realidad. Hermano, ¿cuánta gente habla ahora irresponsablemente del infierno? Mire, ahora se escriben y se cuentan chistes del infierno. Pero aquellos que escriben y cuentan esos chistes sucios, ellos mismos van a recibir como pago esa afrenta hecha a Dios. Ellos mismos van a sentir el juicio y el hervor de fuego que los consumirá aquel día en ese lago que nunca se apagará. Seguirá ardiendo por la eternidad. Hermano, mire cuánta gente hoy se burla de los siervos de Dios que predican el evangelio. Y cuántas personas se dan el lujo de injuriarlos a viva voz. Cada uno va a tener que rendir cuentas al Creador, hermanos. Y oiga, a mí me impacta porque gente que conoció de Dios, gente que antes servía al Señor, ahora está llena de rencor, llena de ira, llena de enojo, llena de envidia, llena de malicia, llena de maldad. Gente que antes era antorcha encendida, ahora son tizones humeantes a punto de apagarse. Y no les importa blasfemar a Dios, y no les importa hablar contra el infierno, y no les importa agredir a cualquier siervo. Yo te digo algo, el infierno es real. Y si tú lo has hecho en alguna oportunidad, ya no lo hagas, porque vas a rendir cuentas al Creador. Yo personalmente voy a rendir cuentas. Yo no puedo mirar la pajita que tú tienes en tu ojo sin que yo quite la viga del mío. Por eso es necesario, hermano, que entendamos que solamente a través del Señor podemos alcanzar una comunión verdadera con nuestro Señor Jesucristo. Oye bien, el infierno es real. No va a dejar de existir porque muchos lo nieguen, no. Aunque el mundo entero se dé el lujo de negarlo, seguirá existiendo definitivamente. Y todo lo que tú digas hoy se escucha en el cielo. Y todo lo que tú grites al mundo lo van a escuchar. Lo van a escuchar los ángeles. Lo van a escuchar en el trono de Dios y vas a ser juzgado por tus palabras. Escucha, dice Lucas capítulo 12, verso 2 al 5. Dice la palabra: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Oh, hermano, qué tremenda palabra, ¿verdad? Todo lo que hacemos tiene consecuencias, hermano. Todo lo que hablamos se está escribiendo. Todo lo que decimos se está escuchando, se está escribiendo. De toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en aquel día. Y no te olvides que viene el día en que Dios va a reunir las naciones y las va a juzgar con justicia y equidad. Y en ese juicio divino estaremos todos, hermanos, unos en el trono blanco, otros en el tribunal de Cristo. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Dónde quieres estar? En el tribunal de Cristo, ahí van a estar los creyentes, los que serán salvos, pero en el trono blanco estarán los que van a ser echados por toda la eternidad al lago de fuego. ¿Dónde quieres estar tú? Hermano, mire cuánta gente dice hoy: no, usted mire, al morirse uno se acaba todo. ¿Han escuchado esas expresiones? ¿Cuánta gente dice ahora: no, usted mire, muerto el chucho, se acaba la rabia? Qué bueno sería que al morirse se acabara todo, ¿verdad? Que nos
desconectaran, como cuando desenchufan una computadora, se queda sin señal, ¿sí? O cuando quitan un interruptor y se queda la casa sin luz. Qué bueno sería que al morir se acabara todo, pero no, hermano. Tu vida no acaba en la tumba. Tu vida no acaba con la muerte. Ahí comienza la vida para los seres humanos. Ahí comienza el hombre viviente a nacer a una nueva existencia. Con la muerte entramos a una dimensión diferente de vida. Ya no una vida espiritual o natural, sino una vida eternal, para condenación o para salvación. Y escucha, dice el libro del profeta Daniel, capítulo 12, verso 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es serio, hermano. No importa que estés en el polvo de la tierra, de ahí te va a tomar Dios para justicia. ¿Y qué va a juzgar Dios en ti aquel día? Tu conciencia, tu alma. Y en el alma está el asiento de tus emociones, de tus sentimientos. Ahí está tu voluntad, ahí está tu yo personal, ahí está tu intelecto, ahí está todo. Dios va a juzgar la capacidad que tienes para hacer el bien y el mal. ¿Sabes qué puedes hacer bien y hacer mal? Eres tú quien elige lo que haces. Eres tú quien decide el camino que quieres seguir, si el camino recto o el camino torcido. Eres tú quien elige si vas al cielo o vas al infierno. Por eso te digo en esta tarde, tú eres quien decide tu eternidad. ¿No es Dios? Eres tú, hermano. Aquella gente que piensa que con la muerte acaba todo, se equivocan, hermanos. Se equivocan rotundamente. Escucha bien. Viene el día en que Dios va a juzgar con fuego al mundo entero. Así como el oro es metido al horno a 1250 grados Fahrenheit, así el ser humano va a ser metido en el horno de la prueba para ser aprobado o ser reprobado. Escucha, dice Malaquías capítulo 4, verso 1: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto es serio, hermano. Esto es muy serio. Ese fuego que viene ardiente nos va a arrasar si estamos en pecado. Nos va a devorar si no nos hemos puesto a cuentas con el Señor. Nos va a quemar y no va a dejar en nosotros ni raíz ni rama. Eso quiere decir que no va a dejar ni siquiera descendencia, nada, hermanos. Qué importante que nosotros estemos a cuentas con Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿quieres tú dudar de ese Dios viviente que tiene la capacidad de juzgarnos? ¿Quieres tú rebelarte contra aquel que nos crió? ¿Quieres tú oponerte a que Él cumpla ese juicio? ¿Cuánta gente dice ahora, no, Dios es bueno, Dios es bueno, seguro que en algún lugarcito me dejará en el cielo? Hermano, si no te arrepientes, si no le pides perdón, si no te humillas ante el Señor, te vas a perder. Si no perdonó a su pueblo Israel, que fue su pueblo escogido, imagínate, no nos va a perdonar a nosotros. Si a 5 millones o 6 millones de israelitas los llevó a los hornos de fuego allá en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que permitió que el pueblo escogido de Él pasara por esa prueba de fuego tan terrible, imagínate lo que pasará en nosotros. ¿Es serio, hermano? Quisieras tú decirle al soberano Dios, hey, tú no puedes condenarme, tú no puedes hacerlo,
tú eres bueno, tú eres misericordioso. Sí, mucha gente se ha colgado de esa misericordia y se ha aprovechado del amor de Dios. Pero es verdad que Dios es amor, pero es fuego consumidor, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra bendita del Señor. Así como es amor, es fuego consumidor. Y no tendrá por inocente al culpable, y no dejará de castigar el pecado en nosotros. Hermano, vivimos en un mundo de diferencias y desproporciones. Es impresionante. Imagínate que si Dios no castigara a los seres humanos con equidad y justicia, ¿qué sería de aquel déspota, asesino, ladrón y saqueador y burlador de Dios, que muere con honores y lleno de riquezas? Imagínate qué sería de él. ¿Se salvaría? No tendría ningún problema. Si eso pasara, sería que el Dios omnipotente y omnisciente dejaría de regir con justicia al mundo. Las leyes humanas serían mejores que las de él. ¿Sí? Si eso pasara, que Dios dejara pasar por alto y no castigara al pecador cuando ha transgredido sus leyes y sus mandamientos, Dios sería menos que un juez de los que en la tierra se dejan comprar con soborno, con dinero manchado de sangre y de muerte. Créelo, hermano. Si un Dios de amor, que nosotros tenemos a Dios como Dios de amor, pasara por alto todas esas cosas, hermano, las leyes morales de este mundo caerían en pedazos. La dignidad humana dejaría de ser. ¿Para qué entonces consagrarse? ¿Para qué entonces predicar el evangelio? ¿Para qué el sacrificio de la cruz? Vana sería la palabra que se predica en estos días si Dios dejara de castigar el pecado. Pero Él va a pagar a cada uno según sus obras. Él no va a dejar de cumplir su palabra, hermano. Él no va a dejar de aplicar su justicia. Y te lo voy a demostrar. Acompáñame nuevamente a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Pero me interesa leer ahora el verso 8. Dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios va a retribuir a cada uno de nosotros por nombre, con justicia, con equidad. ¿Sí? Cada uno de nosotros va a rendir cuentas al Creador. Permítanme. Hermano amado, Dios le dio a cada ser humano la capacidad de hacer el bien y hacer el mal. Nos dio la voluntad, nos dio el conocimiento, lo que conocemos como libre albedrío, ¿verdad? Por tanto, Él juzgará con justicia y equidad a cada uno. Hermano, qué tremendo. Dios va a juzgar a cada uno según sus obras. Dios va a juzgar a cada uno según sus capacidades. Dios va a juzgar a cada uno según su conciencia. Y describe Jesús en una forma literal ese juicio allá en Mateo 25, verso 41. Y dice la palabra: y entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién es el infierno? Para el diablo y sus ángeles. No es para ti. Dios no quiere que tú vayas a ese lugar. Dios quiere salvarte
Por eso, voluntariamente apártate del pecado. Voluntariamente pide perdón a Dios. Voluntariamente humíate ante el poderoso Dios. Y entonces Él te levantará y te sostendrá y te salvará. Hermano, el apóstol Juan lo describe en Apocalipsis capítulo 21, verso 8, en una forma literal. Yo sé que la palabra de Dios es dura, ¿verdad? Muy dura, hermano. ¿Quién la puede soportar? ¿Quién puede soportar sin la ayuda del Espíritu Santo la palabra? Cuando Jesús comenzó su ministerio, multitudes lo seguían. Algunos para llenar el vientre, ¿verdad? Cuando Él daba comida a 3,000, a 5,000 personas. Otros por recibir un milagro. Y ahí estaba la gente siguiéndole. Pero cuando Jesús comenzó a predicar que era necesario arrepentirse para salvarse, lo dejaron. Se fueron todos. Inclusive le dijo a Pedro: ¿también tú quieres irte? No, Señor, le dijo él. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Oiga esto. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Dice la palabra: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Y esta es la muerte segunda. Oh, hermano, esto es serio. Perdóname que tenga que predicarte esta verdad absoluta. Perdóname que sea yo quien te lo diga, pero es una realidad absoluta. No puedo omitir ninguna palabra que esté en la bendita palabra de Dios. No puedo quitarla. No puedo endulzarte el oído con palabras necias, con palabras inconsistentes. Yo tengo que hablarte del evangelio del Señor Jesucristo, y el evangelio del Señor Jesucristo es verdad, es vida, es poder de Dios. Oh, hermano, nadie podrá evadir su juicio. Nadie, para bien o para mal. Hermano, por favor, no pienses que Dios es malo, que es ingrato y es cruel al condenar a un ser humano. Dios no es malo. Dios no es malo. Dios no quiere que vayan ningún ser humano a ese lugar. Pero es que la justicia divina, su misericordia, su amor, su santidad demandan que el pecado sea castigado. Es que la santidad de Dios demandan que el pecado sea eliminado para siempre. Él no quiere que tú vayas al infierno, pero puedes ir si no te arrepientes y sigues pecando. Dios no quiere que tú te condenes. Él quiere salvarte. Él tiene extendida su mano de misericordia sobre ti todavía. Él quiere darte esperanza. Él te ama. Por eso dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna es para ti. Es para ti. Yo te pregunto, hermano, ¿quieres ir a ese lugar? Seguro que no. ¿Quieres ser salvo? Hasta aquí escucho que dices: sí, yo anhelo que tú seas salvo. Pero es necesario arrepentirse. Es necesario pedir perdón. Es necesario humillarse ante Dios. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo les oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Oh, hermano, Él quiere sanarte. Él quiere romper esas cadenas que te atan al pecado. Él quiere romper esas cadenas que te
atan a la muerte, que te atan al fracaso. Él quiere liberarte para darte esperanza y darte salvación. Dios no te crió para que estés agobiado por causa de la violencia, por causa del temor, por causa del pecado. No, Él te crió para hacer de ti una nación vencedora, una nación victoriosa. ¿Sí? Tú que me escuchas, te digo en esta tarde, llena tu corazón de fe y vuela con las alas de la fe hacia esa luz inmarcesible de Dios. Y que los poderes criados en el infierno o fuera del infierno no avasallen la obra redentora de Cristo. Tu Redentor vive y viene pronto por una iglesia pura, sin mácula, sin arruga y sin mancha. Él te ama, hermano. Él te ama. Hermano, el pecado va a ser castigado. El pecado de alguna manera va a ser erradicado del pueblo de Dios. Dios no va a sentar a su iglesia contaminada por el pecado allá en las bodas del Cordero, en esa mesa donde se va a disfrutar. No, hermano. Él va a llevar a una iglesia a su seno, pura, sin mácula, sin arruga, sin mancha, vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las obras de justicia, dice el Señor. Hoy quiero llegar a uno de los textos más duros quizá en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Son textos que muchos prefieren obviar cuando leen la Biblia, ¿verdad? No, Dios guarde, eso no lo quiero leer yo. Pero yo te los voy a leer. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y escucha esto. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oh, hermano, qué espantosa sentencia es esta. Qué terrible realidad van a encontrar aquellos que negaron a Dios, aquellos que negaron su gracia y su misericordia, aquellos que pretendieron burlarse de Él. Qué espantosa realidad van a encontrar en aquel tiempo. Hermano, lo que te digo esta tarde a través de la palabra del Señor es una realidad. Quizá muchos de los que escuchan este mensaje dirán: ¿será cierto? ¿Será verdad? No sé. Nunca he estado ahí, dirá alguien, ¿verdad? Nadie ha llegado de regreso del infierno. Nadie puede decir una realidad sobre este lugar terrible. Pero yo te digo, hermano, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es una realidad absoluta, irrefutable. Hermano, pero déjame decirte que tú no tienes que estar ahí. Cristo cargó con tu pecado en la cruz del Calvario. Él llevó tu castigo sobre Él. Y en la cruz del Calvario te abrió sus brazos de amor para que te cobijes en Él y puedas entrar en la eternidad con salvación. En la cruz del Calvario, Jesucristo lo dio todo, aún por el más pecador, aún por el ser humano más miserable, su vida dio. Por eso dice Juan
su capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa salvación es para todos. Aún el más miserable pecador tiene acceso a la gracia y a la misericordia de Dios si se arrepiente. Aún el más pecador que hay sobre la tierra, si pide perdón, Dios lo perdona, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vino a dar esperanza aún al ser humano más miserable como yo. Dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció por ti, hermano. Tú no tienes que tener ese padecimiento del infierno. La Biblia declara que 3 días y 3 noches Jesús estuvo en el corazón de la tierra. El apóstol Pedro dice que de una u otra manera este mundo que hoy conocemos va a ser pasado por fuego. Y Santiago describe que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos da la esperanza y la paciencia para esperarlo. Y Judas declara que en prisiones eternas se encuentran muchos ángeles caídos, y Cristo llegó en el tiempo que estuvo en la cruz a predicarles. Cuando Él descendió a ese lugar, hermano, yo te pregunto esta tarde, ¿quieres ser salvo? Acompáñame nuevamente a la carta a los Romanos. Romanos capítulo 5, verso 8 en adelante, dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Verso 9. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oh, hermano, ¿no te alegra saber que hay un Dios vivo que pagó el precio por ti? Jesús derramó su sangre bendita para limpiarte. Y en esa cruz del Calvario condonó tu deuda. Esa deuda que tenías, que era imposible de pagar, Cristo la pagó. Por eso dice Colosenses, verso 13, capítulo 2, dice: y a vosotros que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y dice Romanos capítulo 8, verso 1 y 2: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, no tienes que ir al infierno. Pide perdón a Dios. Arrepiéntete. Yo cierro mi Biblia. Quiero ministrar esta palabra. Quiero ministrar esta palabra a tu corazón. Sé que es dura la palabra de Dios, pero es necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya no queremos lisonjas. Ya no queremos útiles palabras que endulcen nuestro oído simplemente y nos mantengan amarrados al infierno. No, queremos ser libres. Queremos comenzar a caminar en victoria hacia esa conquista de la salvación. Así como el pueblo de Israel caminó por el desierto rumbo a Canaán, así tenemos que caminar rumbo a la Canaán espiritual, a la nueva Jerusalén, a la salvación eterna. Yo te invito en esta tarde
Si todavía no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador, haz conmigo esta oración. Repite conmigo: Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de haberte ofendido tanto, pero en esta tarde te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Quiero ser salvo, Señor. No me borres de ahí. Sálvame, sálvame. Si hiciste esta oración tan sencilla pero de corazón, ten por seguro que Dios te perdona. Humanamente decimos: ¿cómo es posible que una simple oración salve? Yo te digo, para Dios no hay nada imposible. Así como levantó a Lázaro de la tumba, literalmente te va a levantar de la muerte espiritual para la vida eterna. Déjame orar por ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ese consejo que hoy nos das. El primero en recibir tu palabra soy yo, Señor. Gracias. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus ministros, a tus siervos, a tu iglesia militante. Pero también te pido que bendigas a todos aquellos hombres y mujeres que hicieron esta oración de fe y que ahora mismo te están entregando su vida y su alma, Señor. Ten compasión de ellos. Ten compasión de esas almas perdidas. Levántalas a la vida y dales esperanza y dales salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Así te pido, Señor, que bendigas Canal 100. Bendice Canal 20 y Canal 40. Bendice esta empresa de cable, Señor. Bendice a las personas que has puesto al frente en la administración de esta empresa. Bendice a cada uno de los ejecutivos y personas que laboran en este canal. Así te pido por la vida de mi hermana Filadelfia y su esposo que has puesto para dirigir este medio de difusión de tu palabra. Bendícelos. Cada una de las personas que trabajan en este lugar, bendícelos, Señor. Bendice a cada persona que has puesto en este lugar. Yo sé que tú vas a traer bendición sobreabundante a esta empresa de cable. Tú vas a traer abundante bendición y vas a traer equipo moderno para que se pueda difundir mejor tu palabra. Bendice a Amatitlán, Señor, a todo Amatitlán, a cada empresario de transporte urbano y extraurbano, a cada piloto y copiloto y usuario de esos buses. Bendice a cada persona que trabaja en Amatitlán. Bendice cada familia en cada lugar y en cada rincón de este municipio de Amatitlán. Pero te pido también que bendigas a toda Guatemala, a todos los empresarios de transporte en Guatemala, a cada uno por nombre, a sus esposas, a sus hijos. Bendícelos, protégelos de tanta violencia, de tanta maldad. Bendice Guatemala. Reclamo a Guatemala para Cristo, Señor. Reclamo a mi nación. Bendice Guatemala y bendice las naciones del mundo. Pero también te pido que bendigas a Israel. Bendice a Israel. Bendice a Jerusalén. Bendice tu nación santa. Te damos honra, te damos gloria, te alabamos, Señor. Bendice este programa Llamada Final. Bendice nuestra congregación Llamada Final en Villanueva y todas las congregaciones Llamada Final en toda Latinoamérica, Señor. Bendice la vida de mis hermanos ministros que predican tu palabra, mis hermanos consiervos. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y a ti sea toda la alabanza. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Gracias, amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Gracias, Señor. Amén, amén, amén.